Pues en principio dar las gracias a la posibilidad de hacer esta presentación con todos ustedes, los que están conectados y los que estáis presentes. Y nuestra idea un poquito es explicar, por una parte, a los retos que nos hemos encontrado como Trespa en lo que es la prefabricación y también explicar nuestros casos, cómo estamos trabajando en todo ello, ¿vale? La agenda de la presentación, antes de empezar con la agenda, me gustaría presentar a mi compañero, Santi Martín. Santi Martín se encarga sobre todo del tema de prefabricación, de desarrollo de proyectos. Yo más que nada la parte técnica, pero yo creo que es interesante que conocéis, si alguno queréis contactos, porque es el que coordina los proyectos en Cataluña y en España, ¿vale? La agenda un poco de la presentación. Es explicar un poquito lo que ha explicado primero la ponente, digamos, en cuanto a qué es una oportunidad la prefabricación, pero una serie de preguntas que ofrece, por ejemplo, lo que tiene que ver a la construcción, la prefabricación. Brevemente hablaremos de algunos conceptos que nosotros consideramos interesantes. Hablaremos también la fachada ventilada dentro de la prefabricación, qué tiene que ver, y los retos que nos hemos encontrado en hacer una simbiosis de prefabricación y fachada ventilada, que todavía estamos en ello. Y por otra parte, como fabricante, un tema, la sostenibilidad también es importante, cómo estamos trabajando para en la prefabricación y como fabricante que vayan de la mano. Todo eso lo ilustraremos con diferentes proyectos que vais a ver a lo largo de la presentación, no solamente aquí en Cataluña, en España, sino también en otras partes del mundo, y yo creo que nos ayudan a ver un poco la importancia de la prefabricación no solamente aquí, sino en otras partes. Antes de todo, sí que me gustaría, no sé si sabéis qué es Trespa, vamos a hacer un vídeo de introducción para saber exactamente qué somos Trespa y así podemos... At Trespa, each panel is a part of us. Behind the colors, the designs, and the durability, it's the expression of passion and innovation. It's the talent and commitment of our people. For over 60 years, we are Trespa. Inspired by your challenges and projects, we develop high-performing decorative surfaces. We challenge our technology and process to create innovative, performing, and sustainable compact laminates. For exterior and scientific surfaces, we are Trespa. Listening, seeing, learning, sharing, imagining. Together we create new surfaces to inspire you. Preserve, protect, commit, reuse all the energy of the collective because it's time to act and impact. To reduce our carbon footprint and protect natural resources, we are Trespa. We are operators, technicians, engineers, or managers. We support you. Architects, designers, installers, fabricators, or dealers. We are green or blue, plain or geometric, vintage or futuristic. We bring you quality, style, comfort, and performance. For present generations and generations to come, we create inspiring surfaces for inspiring people. We are Trespa. Pues después de esta pequeña introducción de qué somos como empresa, que Trespa es una empresa que está, si no lo sabéis, está ubicada en Holanda y desde ahí operamos en 80 países diferentes. Nos dedicamos a la fabricación del panel Trespa. Aquí tenemos ahí unas cuantas muestras para que veáis un poco luego si podéis acercar en el coffee break. No solamente muestras del panel, sino también de sistemas concretamente, e incluso de uno de prefabricación con entramado de madera, ¿vale? La idea de nuestro trabajar aquí un poquito es ver un poquito la prefabricación. La primera idea es ¿por qué es una necesidad? Bueno, no hace falta cualquier periódico que leamos hoy, veremos que es una necesidad de vivienda a nivel de aquí de Cataluña, de España y de Europa, la cantidad de viviendas que son necesarias y eso hace que, por ejemplo, el precio del alquiler al final suba, pero hay una serie de impuestos importantes, costo de construcción y mano de obra especializada, a la que nos enfrentamos, que al final cuando vamos a una obra hay que saber idiomas porque realmente la gente que trabaja allí no es de aquí, sino que son de muchos países y muchas veces con falta de capacitación en obra. Ante esa necesidad nos encontramos ¿qué creemos nosotros que es importante en la prefabricación? Voy a hablar de 6 puntos básicamente que creemos que son interesantes y que al final tienen un impacto importante en la construcción. Una parte es, por otra parte, la reducción de tiempos.
estamos acostumbrando a cosas rápidas, el WhatsApp, el rápido, pues en la construcción, cómo reducir tiempos. Básicamente, la construcción normal es una comparativa entre la tradicional y la construcción prefabricada. Nos ofrece esa ventaja, la construcción rápida. Hablamos de obras que desde el inicio al final hablamos 6 meses, 8 meses, acabadas. Hace falta una buena planificación, pero después nos permite trabajar de una forma mucho más segura, más calidad y en tiempos. Segundo punto tiene que ver con reducción de medios auxiliares. Estamos hablando de que sustituimos todos los medios auxiliares, las grúas, todo por una serie de camiones grúas que suministran en obra, con lo cual hay una reducción totalmente de costes, con lo cual económicamente. Por otra parte, la calidad de la obra, que esto es lo más importante. Estamos hablando de que pasamos de trabajar en obra en un taller donde las condiciones laborales son mejores para las personas, pero además la especialización que ocurre en ese trabajo es mucho mejor porque las condiciones son mejores. No solamente las herramientas, sino las condiciones que está trabajando las personas de obra. Algo que es muy difícil de conseguir en las obras actuales. A nivel de sostenibilidad, por una parte, reducción de la huella de carbono incorporado, permite de inicio trabajar con EPDs, trabajar con materiales que ya nos bajan esa huella de carbono, trabajar con materiales biológicos, como por ejemplo la madera, o trabajar con un tipo de materiales que al final controlamos mucho mejor lo que es la huella de carbono o el carbono incorporado. Por otra parte, hacemos un salto totalmente en el confort, porque podemos controlar el muro. Una de las cosas que nos hemos encontrado es que hasta ahora nosotros trabajamos con la piel, revestimiento, y nos encontrábamos el muro que había allí, la obra vista, cualquier tipo de muro, y sobre eso construíamos nosotros. Ahora no, ahora podemos controlar con fabricantes totalmente el muro, se puede adaptar y puede ser flexible hasta conseguir valores, pues, Passive House o incluso más bajos todavía, con lo cual nos permite esa flexibilidad para conseguir una mayor eficiencia energética y por lo tanto bajar al final lo que llamamos el carbono que vamos operativo. Y el último punto, bueno, el último punto interesante, digamos, es una reducción de muros. Algo imposible de encontrar en la obra tradicional. Muro de hormigón, trabajamos en muros mucho más estrechos, pero mucho más interesantes a nivel de confort energético. Y eso nos permite hacerlo con sistemas de prefabricación, sea TES, TLTs o hablamos de steel frame también. ¿Qué aporta la fachada ventilada? Pues más que nada, sobre todo, es una consistencia al sistema, porque nos encontramos que muchas veces acabamos un módulo totalmente prefabricado en una obra húmeda. La fachada ventilada lo que hace es que sea consistente el muro en obra seca. Queremos sistemas de fijación rápida, queremos muros totalmente acabados y la idea es que de taller se monte y esté totalmente acabado en obra. No haya que hacer in situ otra serie de operaciones que al final resulta que el tiempo se nos va o perdemos el control de la obra. Aparte de eso, la fachada ventilada funciona una serie de mejoras con relación al confort energético, reducción de desperdicios, reducción de la huella hídrica y sobre todo le da todo un diseño y una calidad diferente a los acabados totalmente de los edificios. ¿Qué experiencia aportamos? Básicamente, como fabricantes tenemos una serie de sistemas constructivos de fachada ventilada. Estamos hablando de sistemas constructivos que aquí estáis viendo los 7 total veces más 1 que tenemos 8. Sistemas por una parte que van en condición con uno de los sistemas que trabajamos mucho, con entramado de madera, sea CLT o madera, porque todo el sistema de fijación está basado en la madera, básicamente, con lo cual hacemos que el muro vaya en conformidad con el sistema de fijación que vamos a colocar en la fachada. Sistemas ocultos donde tenemos un mix aluminio-madera, pero seguimos teniendo una parte de unión que es la madera como elemento de colector de CO2 y por lo tanto ayuda a lo que una de las cosas de la exposición que he mencionado, a que el edificio sea un colector de CO2 y no hay que vaya exponiendo el CO2 por el propio consumo que se va haciendo. En tercer lugar, tenemos sistemas que son totalmente de aluminio, pero como veréis en algunos proyectos se ha adaptado totalmente. Hay una combinación de aluminio con madera y, por ejemplo, todos estos sistemas que estoy explicando tienen una ETA al final. Sean sistemas mecánicos, sistemas con adhesivos, son sistemas aprobados en los 27 países de la Comunidad Económica Europea y que, por lo tanto, pueden ser establecidos. Y todos esos sistemas lo que estamos haciendo, intentando con fabricantes que sean ligados con los sistemas de prefabricación. Y
indicaríamos como estos como sistemas que no solamente en la fase de inicio, la fase de operacional, sino en la fase de final de obra se pueden desmontar fácilmente. Al final queremos cerrar el círculo de manera que podamos, todos los elementos que estamos fabricando, al cabo de 20, 30 años, se puedan desmontar y poder reutilizar, sea el aluminio, la madera o el trespa. Ese sistema que tenemos también es el Pura, que es un sistema de lamas. ¿Qué es el trespa estándar? Un poquito explicar lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Trespa ha creado lo que llamamos Trespa estándar, que es como una norma interna en cómo transmitimos la información en cuanto a la sostenibilidad al mercado, básicamente. Esa norma lo que quiere ser es que está centrada en la reducción de CO2 y con números que sean fiables, no por parte nuestros, sino de terceras empresas, y que ellos nos digan exactamente cuál es el impacto que tenemos que hacer. ¿En qué puntos trabajamos? Pues por una parte en lo que es el carbono incorporado, en la propia fabricación de las materias primas, en el carbono operativo, digamos, como una vez se coloca el trespa, digamos, en un envolvente, cómo llega a trabajar, y finalmente qué ocurre en el final de vida de este edificio qué ocurre con nuestro panel, prácticamente con los elementos que estamos colocando. Todo esto son como diferentes bloques donde tenemos una parte la aplicación del material, donde hace que el edificio hay una descarbonización del edificio, sobre todo en rehabilitación. Por otra parte, trabajando con materias primas que almacenen el carbono, básicamente. Lo que hacemos es que almacenamos el carbono en el propio material nuestro, porque la base no es fósil del material, es una base biológica. Eso es una gran diferencia con otros materiales que podemos encontrar. Hasta el 70% es base biológica y el otro 30% son resinas. La otra parte importante es trabajar con una producción eficiente. En lo que es la electricidad es 100% energía eólica y estamos trabajando en otro tipo de energías que tenemos en la producción para conseguir al final que podamos reducir el impacto de CO2. El tercer punto es una fabricación para durar. O sea, estamos actualmente en Cataluña unos 40 años, estamos trabajando en fachadas, en España unos 30 años, en Europa, en el norte, unos 60 años, básicamente, con lo cual podemos ver edificios que después de no 2, 3 años, sino 10, 15, 20, hasta 30 años, cómo está nuestro material. Os hemos traído algunas muestras para que podáis ver algunas muestras después de 10 o 15 años. Y esto hace que al final estemos reduciendo totalmente el CO2, porque no estamos volviendo a fabricar nuevos materiales, sino que es un material dedicado para durar, que tenga resiliencia en el exterior. Y finalmente, el último punto, la extensión de vida útil. El material muchas veces se desmonta porque el proyecto cambia de estrategia, pero el material se puede utilizar en otras aplicaciones y eso le llamamos el programa Trespa Second Life, que es reutilizar el material, no reciclar, sino reutilizar para otras aplicaciones que no sean exactamente por el que se concibió. Estas son las EPDs que tenemos. Las EPDs no son sectoriales, son por grosor, por calidad, y en cada grosor de panel se hace, 6, 8, 10, ¿qué es lo que se va a colocar en fachada? No vamos a colocar 1 metro cúbico de fachada, vamos a colocar un panel de 6 milímetros o un panel de 8 milímetros por metro cuadrado, con lo cual, de cara a la prefabricación, podemos saber exactamente cuál es el valor de nuestro panel y todos los elementos, que al final es elaborar en todo el panel o en todo el módulo de construcción cuál es el valor de CO2. Las EPDs las tenemos en la página web. Una de las cosas es que seamos transparentes, se pueden descargar, se pueden ver, con lo cual no es algo oculto que tenemos y como veis también están en la página de environdeck.com que también se pueden descargar. Para tener una idea, por ejemplo, el panel Trespa en 8 milímetros, la huella de carbono es 14 kilos de CO2 equivalente en la fase de la 1 a 1.3. Podemos trabajar con certificados PFC en las fábricas de madera. Depende del material, esto es la materia, lo que es la base biológica, y con certificados como el Green Guard Coal, hasta, como he mencionado, alargar la vida con Trespa Second Life. Eso sería como una radiografía de nuestro material en cuanto a la sostenibilidad. ¿Qué referencias tenemos en lo que es prefabricación, básicamente? Pues vamos a hablar de algunos proyectos. Estos son los primeros proyectos que elaboramos, es una obra de una rehabilitación de unas viviendas en Holanda. Básicamente, como veis, son módulos que se crearon para hacer el cerramiento de estos balcones que eran viviendas. Es una rehabilitación muy grande, eran casi 3.000 viviendas, con lo cual duró varios años.
Y es la primera obra, digamos, que encontramos un poco a grandes dimensiones, digamos, de viviendas en 2D sobre lo existente, básicamente. Este es un proyecto más cercano, es aquí en Sant Joan d'Espí, es una residencia de ancianos donde tenemos yo trabajando con entramado entramado de madera, donde estamos colocando una fachada ventilada y por delante colocamos nuestro panel, que es un poco la sección. No habrá, 2D, edificio pequeño, pero que estamos trabajando ya en un muro determinado, con una U determinada y con las necesidades del proyecto necesario. Este otro proyecto, por ejemplo, es un proyecto más complicado. Aquí Santi nos va a explicar un poquito más. Os explicaré un poco lo que es la historia de este proyecto. Como veis en la parte derecha del proyecto es el edificio originario, es una rehabilitación del mismo, y lo que se pretendía aquí era hacer la rehabilitación con el mínimo impacto en tiempo y el mínimo impacto para lo que eran los vecinos. Se hicieron varios diseños, finalmente quedó fijo el de la parte derecha, y lo que se hizo es ir quitando la piel exterior y poniendo una segunda piel por delante. Como podéis ver aquí, lo que hicimos es una parte que en escamas de lo que es el sistema del Trespa más el entramado más el aislante. Tenemos que tener en cuenta que este es un proyecto que es en Andorra. El muro era de 350, porque los estándares que teníamos que tener aquí en cuanto a transmitancia era de 0,15. Y lo que hicimos es todo un proyecto conjuntamente con Tallfusta, que fue uno de los instaladores que nos acompañó aquí, y fuimos desenvolupando parte a parte, porque la prefabricación lo que tiene es eso, tú lo puedes mesurar antes de ejecutar ese trabajo con el CADboard y te permite avanzarte a muchas de las problemáticas que luego podéis tener en lo que son los proyectos en sí. Aquí vemos cómo son los despieces reales que van a ser en obra. Esto va directamente a línea de producción y aquí, como podéis ver, son los pesos de los muros. Repito, quitemos la parte de la fachada y pusimos un muro entero. Por lo tanto, aligeremos todo lo que es el muro y el peso estructural de ese edificio. Y mejoremos la eficiencia energética. Todo ello montado directamente con los muros en taller. Repito, es de Andorra. Por lo tanto, temas meteorológicos allí influyen mucho más. Tienes unas partes estacionales para poder trabajar con esta tipología de proyectos, y aquí lo que hicimos es trabajar en un taller. Reduces costes, reduces tiempos, mejoras calidades y mejoras lo que es la eficiencia de los muros. Y aparte, como podéis ver aquí, teníamos cada uno de los muros ya puestos en lo que es el taller y simplemente acabar de montar lo que es el Trespa más toda la carpintería y se enviaba directamente a obra. Una obra de aproximadamente 700 metros se montó en 16 días, todas las fachadas. Aquí, como veis, habían inquilinos viviendo. Se hizo una pared interior para que los vecinos no se tuvieran que ir. Habéis visto antes que el edificio hacía formas de cuñas, se aniveló todo lo que es el forjado y ellos adentro vivían o trabajaban, porque también era parte de oficinas, y nosotros fuimos con lo que es la fachada en sí y lo colguemos. Repito, en 15 días, no llegó a 3 semanas, se llegó a montar este edificio, que ya teníamos una eficiencia del 0,15 y incluso con toda la carpintería y todo montada. Aquí simplemente en el momento que esto se montó, este trasdosado que teníamos aquí de pladur se quitó y los inquilinos seguían viviendo. Es una forma muy rápida, económica. Si tenemos que mirar el tema del andamiaje, el tiempo, los inquilinos que se tienen que ir y alquilar otro sitio en otro edificio, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un sistema con el cual la rehabilitación está ganando enteros. Y aquí os veremos un pequeño vídeo de cómo se fue el tema del montaje.
otra tipología de edificio. Es una kindergarten, una guardería. La diferencia es que no es un 2D, es un 3D, en este caso, también un tramado de madera. Y la dificultad de este proyecto más que nada es que convencimos a un arquitecto que no iba a hacer prefabricación en hacerlo en prefabricación. El proyecto estaba en Polanco, que es Santander, y la empresa estaba de prefabricación en Galicia, 500 kilómetros de distancia. Pero la prefabricación tiene esto, poder trabajar en dos niveles, digamos, en obra, en la cimentación, como estáis viendo aquí, y por otra parte, a la misma vez, trabajar en lo que es el taller donde se elabora el proyecto. Este proyecto, en total, fueron unos 6 meses, básicamente porque coincidió también con problemas con Ucrania, la madera y cosas de estas, pasó todo esto del proyecto. Veis un poco las diferentes fases. Se montaron los módulos, 8 módulos en taller, se dividieron en esos 8 módulos, se montaron en camión, se montó el panel, digamos, ya directamente en el taller y se llevaron en camiones, digamos, hasta los 500 kilómetros, un día y medio, prácticamente hasta el sitio donde se colocó. También en un día y medio se acabó, básicamente. Luego tardó más el tema de acabados, de tuberías, de conectar todo, más que realmente lo que fue el montaje del panel de los módulos que se montaron allí, que es un poco acabado, y la idea era que estuviese rápido para justamente lo que era empezar el curso escolar con los niños que tienen hasta 2 años. ¿Vale? Este vídeo explica un poquito más el sistema, pero yo creo que es... La rapidez de montaje del sistema incluso en 3D, este proyecto, más que nada. El arquitecto, la alcaldesa quedó súper contenta porque justamente acabó todo en plazos, ¿vale? Y también los acabados, prácticamente, porque todo se acabó con la calidad que exigía este proyecto, no solamente de la envolvente, las ventanas, todos los acabados interiores. El CLT es otra posibilidad de lo que es prefabricación. Ya está la fábrica aquí en Cataluña con CLT, con lo cual es aquí nativo, y podemos ver que el sistema básicamente es que el CLT no solamente sirve de forjado, sino también sirve de paredes estructurales para edificios de varias plantas concretamente. Con lo cual eso es una pequeña aplicación, una escuela taller en Galicia con CLT, pero realmente estamos trabajando en otros proyectos en Andorra, se han hecho varios proyectos donde es todo el edificio totalmente con CLT y nos da otra posibilidad de diseño, no solamente entramado de madera. Por hacer una comparativa entre todos, pues aquí vemos un poquito la importancia. Huella de carbono de los sistemas de entramado son negativas, básicamente, negativa.
lo cual es muy importante. La U, donde estamos llegando a niveles muy bajos, al aislamiento acústico y también donde estamos, una idea de más o menos de económicamente esos sistemas que son competitivos con los sistemas tradicionales. A nivel de proyectos internacionales, pues por ejemplo, este proyecto que está en Lyon es una residencia de estudiantes, también en entramado de madera, en acabado lumen. Es un proyecto donde empezó igual, con una serie de detalles constructivos, con una empresa que se llama Ravner. Ravner es una empresa alemana que se dedica a prefabricación, ha trabajado en Italia, en Alemania, esto es justamente de Francia, y tiene su propio sistema de entramado donde al final hace unos mock-ups, digamos, del sistema de unos 6 por 3 metros, se estudian todas las problemáticas de ventanas, huecos para que no haya ningún problema y a partir de ahí se lanza este proyecto, que era un proyecto pues eso, especialmente dedicado para eso. En Inglaterra se está trabajando desde muchos años, especialmente por la climatología de allí, básicamente, y ese proyecto yo creo que es interesante porque es un proyecto que no es un proyecto, son 6 escuelas a la vez donde se dedicó, se fue a prefabricación por el tiempo, básicamente. Es el condado de Derby, donde lo que querían era justamente 6 semanas, el plazo de entrega 9 meses y maximizar el valor de la prefabricación. Fabricar en módulos, cada colegio tenía unos 45 a 60 módulos, con lo cual era un estudio importante del proyecto original, pero luego una libertad de diseño en cada proyecto. Para que veáis un ejemplo, este fue el proyecto que se modeló en Radley, digamos, que son proyectos, pues, como veis, en plantas bajas, con muchos colores, muy abiertos, mucha luminosidad y donde son para alumnos de primaria. Este es otro colegio diferente, con otros diferentes diseños, todo prefabricado en taller. Y este es el tercero también, donde estamos trabajando en las maderas, diferentes posibilidades. Pero la idea es que acometer no solamente uno, sino un condado de escuelas con prefabricación totalmente y no en un diseño único, sino diferentes diseños en cada proyecto. A nivel de steel frame, nuestra experiencia por steel frame ha sido diferente. Hemos trabajado, porque steel frame tiene otras posibilidades, además la rapidez de ejecución, tiempos de entrega, trabajamos con perfiles metálicos, con una ventaja de rigidez, tiempos, y es un sistema que se ha trabajado desde Holanda, por ejemplo, en casas de verano, sobre todo, módulos, en 3D, casi todos de ellos, con diferentes arquitectos, diferentes diseños. Se ha trabajado, por ejemplo, en Bélgica, con bungalows, donde se trabaja totalmente acabado el proyecto y se lleva totalmente acabado no solamente la fachada, sino todo el edificio acabado a obra. O, por ejemplo, lo que se llama Cube Elite Premium en Francia, donde tenemos como diferentes casas, digamos, cubos que le llaman, que al final los van distribuyendo en todas partes del país por diferentes empresas que se dedican a eso. Viviendas premium, digamos, con diferentes posibilidades en 3D con steel frame. Aquí en España hemos trabajado con Kit House en algunos proyectos con ellos, desarrollando todos en taller. Aquí estos son módulos que se fabrican en taller, donde se fabrica todo el módulo, revestimientos interiores y exteriores. Aquí veis un módulo en el País Vasco, uno de ellos que hemos trabajado. O en Italia, por ejemplo, con esa empresa que se llama Irondón, donde ha desarrollado su propio sistema de steel frame. Y en función de las necesidades de la U, va añadiendo diferentes capas al sistema, pero al final es un sistema de perfilería metálica y donde está dando unas ventajas importantes porque es una empresa que se dedica a eso y ha saltado el salto a la prefabricación. Al final, lo que queremos nosotros desde Trespa es que poder adaptarnos a lo que está existiendo en el mercado. Hemos trabajado con diferentes empresas, no nos centramos en una, trabajamos con diferentes empresas porque al final es el arquitecto quien decide. El arquitecto decide si quiere CLT o entramado o puede ir por steel frame. Hay diferentes posibilidades y en diferentes países hemos trabajado con diferentes posibilidades. Nosotros hemos tratado de que la fachada ventilada sea adaptable y combinable con esos sistemas constructivos que tenemos al final, ¿no? Sea el sistema que tengamos adaptado a lo que tengamos. Y por último, me gustaría acabar con proyectos de edificios de gran altura. Hemos hablado de proyectos de 5, 6, 7 plantas, básicamente. Sin embargo, me gustaría hablar de este proyecto, que fue uno de los proyectos de prefabricación en madera de mayor altura durante muchos años, en Canadá. Es el proyecto Brooks Common, en Toronto. Es un proyecto de 18 plantas y la diferencia fue que fue un plug and play system, en este caso, con Trespa. O sea, realmente todo es estructura de madera, forjados, pilares incluso, a partir de la segunda planta. Aquí veis un poco la construcción del sistema, donde incluso los pilares en metal y madera, CLT en forjados, se mantuvieron las cajas de ascensores en hormigón, la planta baja y todas las 18 plantas totalmente en estructura
y lo que es el cerramiento con Trespa en este caso. Aquí veis un poco los módulos de montaje del sistema que permitían montarlo en plug and plug, digamos, de una sola pieza. Al final teníamos este proyecto, lo podéis ver en la página web, en YouTube. Si ponéis este nombre, encontraréis el montaje de ese proyecto en time-lapse, justamente en semana, lo que supuso este proyecto, que fue un hito, digamos, en aquel momento cuando se construyó por la altura la prefabricación y en estructura de madera en una ciudad como Toronto, ¿vale? En definitiva, conclusión, la prefabricación modular ofrece muchas ventajas. Hemos mencionado algunas de ellas, seguramente podéis añadir más vosotros, pero yo creo que, decíamos, mejora en la calidad, mejora en tiempos, y al final estamos trabajando en un sistema consistente, totalmente en seco, como al final una línea de montaje de coches, pero en casas, digamos, otro tipo de edificios, con lo cual aumentamos la calidad de la construcción. Pues muchas gracias a todos por... Muchas gracias, Fernando. Realmente cumplís con las exigencias que marcan ahora el mercado, pero no están reñidos con diseño, o sea que realmente ofrecéis unos edificios con un alto valor de diseño y de que son muy visuales realmente para que poder comprobar que la prefabricación es algo más. Perfecto, pues continuamos con Juan Vicente Suárez, técnico comercial prescriptor en Cataluña de Airzone Corporación Empresarial Altra, que nos incidirá en la zonificación industrial